un proceso que nosotros llevamos desde nuestra experiencia y todo el trabajo que venimos desarrollando desde el año 2013, que se ha fortalecido a través de los procesos del Servicio Público de Empleo. El día de hoy, pues, como su agencia de empleo Confenalco Valle, queremos a ustedes darles este conjunto de elementos que espero que sean de gran interés y que les sirva muchísimo para los procesos en los que hoy se encuentran. Me disculpo, estoy un poquito afónico, pero vamos a tratar de que todo salga de la mejor manera posible. Y muchísimas gracias y bienvenidos a todos y todas. Gracias. Vamos a hacer la presentación. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos entonces el día de hoy a hablar de algo que nos concierne a todos cuando nos encontramos en un proceso de búsqueda de trabajo o cuando estamos interesados o próximos a empezar con nuestra vida laboral y que tarde o temprano tenemos que llegar a él. Básicamente son los procesos de selección o los procesos de búsqueda de trabajo, donde además se aplican este tipo de instrumentos que se denominan pruebas psicotécnicas. Entonces, pues las pruebas psicotécnicas son realmente unas herramientas que tienen un fundamento estadístico, son estandarizadas y tienen una historia muy interesante, ya que ellas vienen desarrollándose básicamente desde el proceso de las primeras guerras que se dieron a nivel mundial entre conflictos de potencias, ¿sí? Esto permitió de manera muy interesante que muchos de estos gobiernos de estas grandes potencias en su momento, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra, bueno, sobre todo en la Primera, tomaran como significativo el aspecto de medir y de evaluar a esos soldados que se estaban reclutando. De hecho, gran parte de los procesos de los que realizamos en la parte de reclutamiento, selección de personal en las áreas de recursos humanos, tiene que ver precisamente con la evolución o el desarrollo que se dio a partir de esas situaciones históricas en las cuales se desarrollaron este conjunto de técnicas. Entonces, a partir de eso y a partir de estudios y de investigaciones y de muchos procedimientos científicos, psicólogos en la materia empezaron a desarrollar este conjunto de herramientas o técnicas que se denominan pruebas psicotécnicas. ¿Listo? ¿Cuál sería el objetivo entonces del taller del día de hoy? Cerrando un poco la introducción histórica del asunto en términos generales, sería dar a conocer a todos los participantes algunas de las pruebas psicotécnicas de uso frecuente en los procesos de selección, digamos los aspectos de manera en que cada una de ellas evalúan, ¿sí? Y el alcance esperado una vez aplicadas y por último esas recomendaciones generales. Entonces, vamos a enfocarnos en estos 4 temas específicos. ¿Qué son las pruebas psicotécnicas? Un poco. ¿Qué tipos de pruebas psicotécnicas y qué evalúan? Vamos a dar unos ejemplos de esas pruebas y unas recomendaciones generales que hacia allá le apunta el tema que hoy nos concierne a todos en esta convocatoria. Entonces, primero, pues, ¿qué son las pruebas psicotécnicas? Pruebas psicotécnicas son precisamente unas técnicas o unas herramientas objetivas, ¿sí? Estas son estandarizadas, ¿sí? Quiere decir que han sido procesadas, han sido llevadas mediante un procedimiento y sirven para detectar aptitudes, personalidad y competencias, ¿listo? Cada una, o cada vez, mejor dicho, este tipo de herramientas o de técnicas son más utilizadas en los procesos de selección. Y pues, ¿con qué objetivo? Los procesos de selección lo que nos permiten precisamente es conocer un poco más como a profundidad algunos aspectos de los perfiles de los candidatos, ¿sí? Con qué aptitudes cuentan, aspectos de su personalidad y en últimas, cuál es el desarrollo o qué tan desarrolladas tienen determinadas competencias con las que ya vienen, ¿sí? Adicionalmente, pues este es un instrumento por excelencia en el cual los reclutadores
también les permite filtrar en los procesos de selección aquellos candidatos o aquellas personas que de pronto no logran alcanzar esas características requeridas para determinadas tareas o determinados cargos, ¿sí? Digamos que son como los dos elementos importantes de las pruebas psicotécnicas y con este fin son utilizadas dentro de los procesos de selección. Entonces, retomando, son técnicas, son un conjunto de herramientas, ¿sí? Por lo general las aplicamos los psicólogos. Estas nos permiten en los procesos de selección poder detectar aptitudes de personalidad y competencias, ¿listo? Y de alguna manera también con ellas pues podemos medir la, digámoslo así, la relación que tiene el candidato con un perfil requerido en esos procesos de selección. Bueno, hay lo que podemos clasificar de alguna manera como tipos de pruebas psicotécnicas, ¿sí? Nosotros identificamos dentro de nuestro proceso como tal, que lo determinamos dentro de tres grandes ámbitos o dentro de tres grandes aspectos. Vamos a hablar un poco de las pruebas psicométricas, por un lado, ¿sí? Estamos hablando, cuando nos referimos a pruebas psicométricas, quiero que ustedes de alguna manera se sitúen estamos hablando de pruebas que son estandarizadas, son generalmente apoyados por procesos estadísticos y procesos matemáticos donde se asocian determinados tipos de preguntas y esto produce ciertas características en las respuestas que demos o no cuando las estemos contestando. ¿Listo? Aquí podemos agrupar test psicotécnicos, normalmente con conjuntos de preguntas donde seleccionamos o no, y cada una de ellas nos lleva a un tipo de respuesta y a un tipo, finalmente, de aspecto de lo que nosotros estamos evaluando, ya sea de la personalidad como tal o algún tipo de competencia o aptitud. Por otro lado, hablamos también o vamos a mirar un poco cuáles son las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas son específicamente pruebas que nos permiten a todos medir aspectos de la personalidad, ¿sí? De ese evaluado. Allí básicamente lo que vamos a mirar son rasgos de la personalidad y de alguna manera la percepción que tiene esa persona en esa situación que se le expone al ser evaluado en ese tipo de instrumento. Entonces, lo que hace esta prueba enriquecedora es que allí permite tener un conjunto de elementos mucho más amplio y por lo general, contrario a las pruebas psicométricas que son estandarizadas, ya vienen prediseñadas, por un lado. Las pruebas proyectivas son más abiertas, si bien tienen un estándar o tienen un principio de partida, tienen una guía para su aplicación, ¿sí? Ellas permiten tener mayor apertura a que nos expresemos y nuestra subjetividad, que finalmente es lo que se ve allí, ¿sí? Pueda salir a flote y pueda reflejarse, o como lo dice su nombre, puedan proyectarse en esa prueba, en ese documento. Normalmente las pruebas proyectivas son ese tipo de pruebas que nos invitan cuando nos están siendo evaluados a dibujar. Generalmente son el tipo de pruebas de dibujo, sea con estímulos que nos coloque la prueba o no, como en algunos casos, ya lo vamos a ver algunos ejemplos, pero finalmente en términos generales son este tipo de pruebas y existen varias al respecto. Por último, existen un conjunto de pruebas técnicas que agrupamos dentro del proceso de pruebas psicotécnicas. El conjunto de pruebas técnicas que podemos encontrar en los procesos de selección son pruebas más específicas que, digamos, se pueden salir un poco del esquema o del estándar de las pruebas psicotécnicas, ya que se refieren a medir específicamente una competencia técnica del hacer, ¿sí? Entonces, este tipo de pruebas son muy aplicadas en personal operativo, como por ejemplo una prueba de conducción, ¿sí? Una prueba de manejo de una determinada máquina, pero también en procesos administrativos como en la parte contable,
Entonces, allí este tipo de pruebas técnicas podemos encontrar pruebas puntuales en el manejo de un sistema contable o, como en el caso del personal que maneja la nómina de trabajadores en una empresa, generalmente se le aplican pruebas técnicas relacionadas con el manejo de las pruebas que va a desarrollar y del ejercicio de las labores que va a hacer. Entonces, se le aplica una prueba relacionada técnica en el sentido de que, bueno, tiene que realizar una actividad en la cual saque las prestaciones, difiera todas las actividades, listo, que tiene que hacer dentro de esa actividad denominada nómina. Entonces, estas son este tipo de pruebas, pruebas más puntuales, pruebas más operativas o pruebas más dadas al hacer o a la capacidad que tengo para desarrollar una determinada tarea puntualmente y que son observables directamente. Las pruebas psicométricas y las pruebas proyectivas dependen del resultado. Generalmente, este tipo de pruebas o este tipo de pruebas psicotécnicas se realizan en un documento. En términos generales, las pruebas proyectivas se hacen en un documento impreso, en un documento en formato Word impreso o en una hoja de papel, es lo más frecuente utilizado. Y las pruebas psicométricas normalmente obedecen a test que últimamente con el uso de la tecnología o con el avance del desarrollo que hemos tenido en el conjunto de estas técnicas, se pueden hacer tanto en físico, en hojas en físico, se puede aplicar el conjunto de preguntas o por el otro lado, también se puede hacer de manera virtual. Ya existen aplicativos que muchas empresas dedicadas a este tema de manejo de pruebas psicométricas los tienen y lo que hacen es que las empresas contratan este tipo de pruebas psicométricas y lo que hacen es enviarle el enlace al trabajador a través de sus correos electrónicos. Tú ingresas y realizas la prueba. Es exactamente el mismo resultado, ya que las pruebas psicométricas como tal, recuerden, son por lo general test, cuestionarios estandarizados. ¿Listo? Y las pruebas técnicas obedecen más al realmente a medir la aptitud que tienes frente a una determinada tarea que te colocan. Entonces, uno de los ejemplos más clásicos es como una prueba de conducción para un cargo de un conductor o el ejemplo que les colocaba frente al personal que maneje un sistema contable, ¿sí? Se le evaluaría cuál es su habilidad en el manejo de ese sistema puntualmente a desarrollar. ¿De pronto hay alguna pregunta hasta este punto? Carlos, por ahí están dejando en el chat. Ok. Luz dejó una pregunta que dice, ¿es posible ver un ejemplo de cada prueba? Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver unos ejemplos más adelante de cada una de las pruebas de las que les estoy hablando. ¿Listo? No hay inconveniente. Listo, no sé si está bien la dinámica, si hay alguna pregunta la podemos hacer o esperamos finalizar la presentación y al final revisamos todas esas inquietudes, sugerencias. Como tú quieras. Por lo general la gente, mientras se le va ocurriendo alguna Va pregunta, lo va preguntando. dejando en el chat. Sí. Listo, Entonces tú perfecto. nos dirás. No hay problema. Si necesitan aclarar algún punto, lo podemos hacer. De hecho, a mí me gusta más que sea así porque enriquece mucho más mi presentación. De pronto a veces hay cosas que no quedan claras o que es necesario abordar en el momento. Entonces, de mi parte, si tienen inquietudes, si tienen recomendaciones, sugerencias, las podemos hacer de una vez mediante vamos dando el proceso. Listo, no hay problema. Y si al final quedan Dale. otras, también podemos Te voy a generar dar, otros pasos. te voy a dar otra preguntita que acaban de poner aquí, que dice, Diana Lorena Díaz dice, ¿las pruebas son estandarizadas o cada empresa realiza una nueva según los perfiles? No, cuando estaba hablando de estandarizadas, estaba hablando de los test psicotécnicos o psicométricos como tal, en el sentido de que ya son instrumentos debidamente o previamente estructurados y han sido llevados mediante un estudio y un procedimiento para obtener determinados resultados, ¿sí? Cuando hablamos de estas pruebas estandarizadas, pensemos en cuestionarios, ¿sí? En cuestionarios
digamos que son por lo general de selección, donde nos dan las opciones de respuesta y nosotros debemos seleccionarlas. Por eso son estándar, porque de alguna manera ellos nos llevan también a seleccionar algún tipo de respuesta, ¿sí? Ya más adelante voy a ilustrar un poco con algunos ejemplos de este tipo. Pero también quiero decirles que a pesar de que son instrumentos estandarizados, como estos instrumentos psicométricos nos permiten medir, nos llevan a medir a las personas, estos son de aplicación para determinadas posiciones laborales. Entonces, sí, la respuesta sería que también las empresas adaptan las pruebas que se ajustan en mayor medida a sus necesidades. Bueno, entonces, ¿qué evalúan esas pruebas? Ya vimos qué eran, cuál era el objetivo, qué tipos de pruebas existen desde la parte psicotécnica. Vimos que podíamos hablar de 3 grandes tipos de pruebas, pero también miremos entonces qué evalúan esas pruebas. Aquí es muy importante porque en definitiva son como la clasificación de lo que queremos ir para que todos lo tengan en cuenta. Hacia qué están buscando las empresas medirnos cuando nos hacen este tipo de mediciones, cuando nos ponen en este tipo de pruebas. Entonces, por un lado hay pruebas que miden la inteligencia, ¿sí? Son las pruebas que miden el cociente intelectual, ¿sí? O coeficiente intelectual, y este tipo de pruebas están asociadas a básicamente actividades que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la percepción, la atención y el procesamiento. Entonces, hacia allá van. Algunas el lenguaje, pero están un poco más enfocadas hacia la parte educativa y no tanto a los entornos laborales. Si hablamos de los entornos laborales, cuando se aplican test de inteligencia, veríamos los primeros componentes. Entonces, cuando hablemos de pruebas de inteligencia, siempre nos están midiendo la memoria, ¿sí? La percepción, nuestra atención y el procesamiento. Entonces son este tipo de pruebas. Por otro lado, hay un tipo de pruebas psicotécnicas que miden competencias, ¿sí? Entonces, las competencias tienen que ver más con un conjunto de habilidades, ¿sí? Que nosotros desarrollamos en la forma como desarrollamos una determinada tarea, ¿listo? Entonces, esto es lo que hacen normalmente, es medir el grado de desarrollo que se tiene de esa habilidad o de esa competencia. No es que no tengamos competencias, normalmente todos tenemos competencias, lo que aquí se habla en este tipo de pruebas es en su grado de desarrollo, ¿sí? ¿Qué tan desarrollado tienes esas competencias? Y en esa medida, las empresas pues revisarán también si mi modelo está basado, mi modelo de selección o mi modelo de vinculación de personal a mi compañía, está basado en un modelo estándar por competencias. Yo defino qué competencias existen para todos los cargos, ¿sí? Y ese determinado cargo tengo unas competencias mínimas esperadas en un mínimo también desarrollo en el cual las personas o los candidatos que se quieran vincular a esos cargos o que se ajusten en mayor medida al proceso de selección deben estar dentro de esos mínimos establecidos. Entonces, hablamos de competencias cuando hablamos de habilidades para desarrollar una determinada tarea como tal, ¿sí? O habilidades en el desarrollo de un ejercicio o habilidades en el desarrollo de una actividad propiamente. Entonces, aquí podemos hablar de habilidad para trabajar en equipo, competencia como el liderazgo, ¿sí? Aprendizaje continuo, digamos que para mencionar un poco algunas de ellas. Y por el otro lado, cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando propiamente del nivel, ¿sí? De acuerdo a una medida estándar que existe, que eso ya está determinado, de nuestro nivel de procesos cognitivos, a nivel cognitivo. ¿Listo? Por otro lado, un tercer tipo de evaluación en las pruebas psicotécnicas tienen que ver con esas características de personalidad, ¿sí? Aquí ya estamos mirando si soy emotivo, si soy una persona sensible, si soy una persona sociable, ¿sí? Si soy una persona dominante, ¿sí? Si soy una persona tímida. Digamos, estos son para mencionar algunos rasgos o características de la personalidad. Normalmente,
en este tipo de pruebas, recuerdan que les hablé que habían tres, estamos hablando más de pruebas a nivel proyectivo, que es donde se permite, como dice su nombre, proyectar en esa prueba cuáles son nuestras características de personalidad. Si bien existen test psicométricos que han sido muy buenos, en los cuales también se pueden evaluar facetas de personalidad, por lo general la tendencia o el fuerte de evaluación o medición de personalidad tiene que ver con estos test proyectivos. Y por último, un punto de valores e intereses personales. Y esto tiene que ver ya con, de alguna manera, ese tipo de pruebas que evalúan cómo juzgo yo determinados comportamientos, ¿sí? Y cómo valoro yo determinadas situaciones, ¿sí? Es como un criterio ya moral, de alguna manera ético y de concepción propia mía o de mi percepción frente a determinadas situaciones o comportamientos que se puedan dar y normalmente a futuro, ¿listo? Entonces, son este tipo de pruebas. Ahora vamos a dar algunos ejemplos del tipo de pruebas que estamos desarrollando. Entonces, para mencionar la primera, en el mismo orden, entonces tenemos los test de inteligencia. Por lo general, los test más conocidos o los más usados que se nos podemos encontrar en procesos de selección o en procesos de vinculación en una empresa mediante cuando estamos aplicando un cargo, nos encontramos tests como el test de dominó, test de naipes y el WISE. Esos son los test más típicos de inteligencia. De hecho, uno de los más fuertes es el WISE, que básicamente es el que mide el coeficiente intelectual de los adultos. Estos test se desarrollan es con el proceso, básicamente el procesamiento que realizamos, ¿sí? A término secuencial. Entonces, aquí hay, por ejemplo, una gráfica donde nos muestra el dominó y es cómo podemos seguir una secuencia, de alguna manera cómo le damos un pensamiento lógico y un procesamiento a esto, ¿listo? Entonces allí se evidencia cómo podemos, cuál sería entonces la respuesta que debemos dar en esa pregunta que nos está saliendo así, allí en ese tipo de test. El test de naipes es muy similar, es para seguir las secuencias lógicas. Lo que nos está evaluando, recuerden, los test de inteligencia tienen que ver con nuestros procesos cognitivos, ¿sí? Con nuestro desarrollo en el aprendizaje y en los procesos que les mencionaba ahora, que era la memoria, la percepción, la atención y el procesamiento. Entonces, este tipo de pruebas nos van a aparecer y cuando ustedes las vean y se enfrenten a ellas, sepan que les están evaluando la inteligencia o el cociente intelectual. Y el WISE, que es una de las pruebas más completas, que es una de las pruebas que por excelencia se mide o mide los procesos cognitivos y de inteligencia. Puntualmente hablamos del WISE aplicado en el proceso de selección y en el proceso, en el proceso organizacional, porque es el que mide el cociente intelectual de adultos. Es una prueba que se aplica a partir de los 16 años hasta los 89 años. Y esta prueba tiene la característica de ser una prueba muy completa, consta de 4 partes, por lo general es un poco larga de su aplicación y es una prueba o este tipo de prueba solamente puede ser aplicada por psicólogos que se hayan formado y sean expertos en la interpretación de esta prueba. Es una prueba que en su aplicación tiene un tiempo mínimo en la primera parte de 60 minutos, puede durar entre 60 y 90 minutos y en la última fase son otros 60 minutos. Entonces es una prueba bastante grande, bastante amplia, donde lo que se nos expone a través de estos ejemplos, como la segunda imagen que ustedes pueden ver allí, es efectivamente la resolución de determinados problemas o situaciones que se nos puedan presentar a través de seguir la secuencia de análisis o de nuestra percepción de la secuencia lógica. Muy bien. Pruebas que evalúan competencias, que es el segundo tipo. Entonces aquí encontramos, ya recuerden que las pruebas son de competencias, lo que miden son habilidades, ¿sí? ¿Qué habilidades nosotros tenemos para desarrollar una determinada actividad? ¿Listo? O un determinado comportamiento. Entonces, aquí encontramos pruebas como la gestión 360, que es la primera hoja que ven ahí de respuestas, el COMPEDIS, que es una prueba de competencias
muy completa, está siendo muy usada en los procesos de selección actuales. Es una prueba que efectivamente, como su nombre lo indica, mide competencias, por eso lo agrupamos aquí. Esta prueba, igual que la gestión 360, pues traen son pruebas además que de ser psicotécnicas, como traen unos cuadernillos y traen una serie de instrucciones, también se agrupan dentro de los test psicométricos porque ya están estandarizados. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este tipo de pruebas? Son cuestionarios que nos va a entregar a nosotros el evaluador cuando nos afrontemos a ellas, y lo que nos da es un conjunto de preguntas o de opciones que debemos seleccionar. En el caso de los cuestionarios para medir competencias laborales, como el Gestión 360, que es el primero que vemos aquí, encontramos un conjunto de enunciados y a esos enunciados debemos nosotros de darle una opción de respuesta, ¿sí? De acuerdo a si estamos de acuerdo o no de acuerdo con ese enunciado, ¿sí? Y en el caso de pruebas como DISC o como el COMPEDIX, tenemos ya diferentes tipos de enunciados allí determinados, como ven en el segundo tipo de ejemplo, y lo que nos indica este tipo de cuestionarios es que seleccionemos con cuál de esas palabras nos identificamos más y con cuál menos, ¿sí? Estos son el tipo de pruebas que nos pueden aparecer, y al nosotros dar ese tipo de respuestas, lo que estamos haciendo es que ya estamos determinando un comportamiento o estamos diciendo cómo con posibilidad o con mayor probabilidad nosotros nos vamos a comportar ante una situación. Y el DISC efectivamente lo que mide es, digamos, aspectos de liderazgo, aspectos de dominancia, qué tan influyente soy, ¿sí? Cuál es mi facilidad para trabajar en equipo, ese tipo de competencias. Entonces las vamos a ver allí. También tenemos una prueba denominada PROA y el IPB. PROA es un test similar a la gestión 360, que es un poco más aplicada para cargos operativos o del orden operativo. Sin embargo, es una herramienta muy similar a estas. Y el IPB también, que significa IPB es Inventario de Personalidad para Ventas o Inventario de Personal para Ventas. Es un test que de pronto los perfiles o las personas que apliquemos para un proceso como vendedores normalmente nos vemos enfrentados a este tipo de pruebas, y lo que nos indican allí es qué habilidades tenemos nosotros para vender. Entonces, qué tanta competencia tengo para poder tener un buen servicio al cliente, para brindarle toda la información, ¿sí? Qué tanta capacidad de persuasión tengo, ¿sí? Para poder llegarle al otro y ofrecerle mis productos. Entonces, estos son los tipos de pruebas que tienen que ver con competencias. Por lo general, están enmarcados dentro de los test psicométricos porque son estandarizados, ya vienen prediseñados y de alguna manera nos están influyendo a que escojamos una o A o B respuesta. Muy bien. Por otro lado, tenemos un tercer grupo que tiene que ver ya con lo que hablamos de pruebas que evalúan las características o los rasgos de la personalidad. Este conjunto de pruebas, normalmente son pruebas de tipo proyectivo. Recuerdan que vimos los tipos de pruebas que existen, pues son tipos de pruebas proyectivas, como esta que tenemos aquí. Existen en el mercado y que son las más comunes a aplicar: el WART de 8 campos, que es el ejemplo que están viendo allí. Es una prueba que nos va a pedir los datos básicos. Casi todos los test psicométricos, igual los anteriores, nos van a pedir los datos básicos. Con esto identificamos la persona que la realiza. Y en cada uno de los campos vas a tener que dibujar. Estas pruebas proyectivas o pruebas que miden la personalidad, por lo general son este tipo de pruebas que nos piden realizar dibujos, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes ha pasado por esto, son este tipo de pruebas con las cuales los ha evaluado, pruebas de personalidad. Entonces, lo que buscan son evaluar rasgos de nuestra personalidad o facetas de nuestra personalidad. Entonces, aquí en este tipo de pruebas podemos encontrar o visualizar cuál es nuestra percepción de nosotros mismos, cuál es nuestro equilibrio, cómo se encuentra nuestra autoestima, cómo
digamos, si somos una persona sociable, cómo van nuestros proyectos relacionados con el entorno laboral, qué tanta capacidad de adaptación tenemos al entorno de trabajo, cuáles son nuestras creencias, si somos religiosos, si podemos, si dentro de nuestro entorno de trabajo nos podemos adaptar fácilmente al seguimiento de instrucciones, de normas, si vamos a tener de pronto la facilidad para trabajar bajo la subordinación de un superior, ¿sí? Si vamos a seguir las instrucciones o si por lo contrario vamos a ser retadores frente a ese tipo de aspectos. Adicionalmente, ¿cómo nos podemos comportar? ¿Cuál sería la probabilidad nuestra de comportarnos en esa actividad laboral? Si de pronto vamos a ser más dados al seguimiento solamente de instrucciones, si es en el sentido de que lo que me pongan lo hago y si no, no hago nada más, o si por el contrario voy a ser un profesional o un trabajador proactivo, propositivo, ¿sí? Ese tipo de aspectos los podemos evaluar allí. También aquí aparece un poco en este tipo de pruebas, sobre todo en el test de Bartlett que estamos proyectando, podemos ver allí un poco de cuál es la relación de nuestro pensamiento de alguna manera, pero enfocado como hacia la parte laboral. Entonces, ¿qué nos pide allí este tipo de test? Que dibujemos lo que se nos ocurra, generalmente lo hacen, dibujen lo que en Wartec, dibujen lo que se ocurra. ¿Qué aparece allí? Un estímulo, cada uno de esos punticos, de esos dibujitos que ustedes ven allí son unos estímulos y sobre ellos debemos dibujar. Entonces, dibuje lo que a usted se le ocurra en cada uno de ellos y en el orden que usted lo prefiera. Una vez que dibujamos allí, debemos identificar cuál es el orden en el cual hicimos los dibujos y contestar a las preguntas con relación a cuál dibujo me gustó más, cuál fue el dibujo que menos me gustó, ¿sí? Preguntas opuestas de alguna manera, cuál fue el dibujo que me pareció más fácil y cuál fue el dibujo que me pareció más difícil. Todo este conjunto de cuestionarios y adicionalmente los dibujos nos permiten a los psicólogos poder inferir o poder observar allí aspectos de la personalidad proyectados alrededor de esos dibujos. Entonces, cada uno de ellos, y de acuerdo a lo que dibujemos, pues nos dará un indicador de determinados posibles comportamientos o también esos rasgos de personalidad, ¿sí? Con relación a los entornos laborales, porque de lo que estamos hablando es de nuestra capacidad de adaptación a los entornos laborales. Este ejemplo que ven aquí del Wartec es el 8 campos. Son 8 campos porque efectivamente son 8 cuadritos para dibujar, pero existe un desarrollo que se realizó sobre este test psicométrico y es que se le incluyeron otros 8 campos más, lo cual nos da 16 campos con otros estímulos. Lo que complementa básicamente este primero, el segundo, el de 16 campos, está compuesto por estos 8 campos que vemos allí, más otros 4 que lo que hacen es como un sentido de verificación de lo que ya hemos desarrollado allí. Tenemos otro test proyectivo como el test de Macover. Este generalmente es el que nos dan una hoja en blanco y nos dicen dibuje una persona como usted quiera. Tenemos otro tipo de test proyectivo que es el de la figura, el de la persona, el de la persona bajo el agua. También nos dan la indicación, nos dan una hoja en blanco, un lápiz normalmente y un borrador y nos indican que dibujemos una persona bajo la lluvia. Entonces también es un tipo de test que se agrupa dentro de los test donde podemos proyectar nuestra personalidad, donde esas facetas muy propias de nosotros constituidas psicológicamente se dibujan allí o se proyectan mediante ese tipo de dibujos. Y hay ese tipo de pruebas, son las más comunes. Existe el test de la figura humana, que es el del Macover, está el test del hombre y la casa y el árbol, digamos, este tipo de pruebas son muy comunes. Son para identificar pruebas proyectivas. Recomendaciones con estas pruebas: traten de dibujar o de seguir muy bien la instrucción, traten de dibujar lo que ustedes realmente se les venga a la cabeza, lo que el estímulo en el caso del Wartec pues les produzca y lo proyecten allí. Lo mismo el Macover, ¿listo? El 16PF
si bien no es una prueba proyectiva, está dentro del grupo del tipo de pruebas de personalidad porque es una prueba que es una prueba psicométrica, es un cuestionario que además es bastante extenso. Es un cuestionario donde nos hacen preguntas relacionadas con aspectos que debemos nosotros puntuar si estamos de acuerdo o no, colocando si estamos en mayor o menor medida ante esos enunciados que allí nos colocan, similar a los otros test que vimos con anterioridad, pero al final lo que el cuestionario nos va a nosotros arrojar como psicólogos es efectivamente los 16 factores de la personalidad de quien realizó eso. Este test fue muy común que tuviera una aplicación en los entornos laborales, cada vez va siendo más relegado. Si bien es un test muy completo, empezó a ser demasiado popular y se ha visto demasiada información ya en diferentes medios, y como fue de gran aplicación, digamos que ya muchas empresas han optado por otro tipo de test para evaluar, como los test proyectivos, como el Wharton y el Macover, pero aún sigue su validez, es un test muy válido que se puede usar y en algunos entornos laborales o procesos de selección lo pueden encontrar. Bueno, y por último, tenemos tipos de pruebas que hablan sobre valores e intereses personales. Entonces, aquí van a encontrar ustedes cuestionarios relacionados o como el Valentin, el cuestionario Valentin y el cuestionario EVA. Ambos cuestionarios son los más comunes que nos encontramos en las empresas y en los procesos de selección, y ambos ambas herramientas sirven para medir valores y antivalores. Entonces, como les decía inicialmente, cuando hablamos de pruebas psicotécnicas que lo que miden son valores, lo que estamos pensando, lo que queremos ver es cuál es cómo una persona, cómo es el nivel o cuál es su juicio frente a determinados comportamientos, ¿sí? ¿Qué le da más valor? ¿Sí? De alguna manera, ¿cuál es ese criterio moral y ético que tiene frente a determinadas situaciones o cuál es ese criterio que tiene frente a un posible comportamiento, de alguna manera que se le pueda presentar? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Van a encontrar cuestionarios donde les van a preguntar a ustedes que en mayor medida puntúe con cuál de estos enunciados se identifica más. Entonces, el Valentin, por un lado, le va a decir en la primera parte, que es de la 1 a la 9, que coloque el mayor puntaje al enunciado de uno de los dos con el cual usted se siente más identificado. Entonces, el primer ejemplo es: muestro dedicación a las personas que amo o actúo con perseverancia. Entonces, aquí debemos nosotros de discernir con cuál de esos enunciados me identifico yo más o cuál le doy más valor, y con ese que selecciono que tiene más identificación para mí, le debo colocar el número más alto. Y la puntuación no me debe dar mayor a 3, la suma de esos dos. De la segunda parte, este test se divide en dos. La segunda parte hacia adelante ya tiene que ver con el sentido opuesto. Entonces le vamos a dar el mayor valor a lo que menos me identifica. Y el EVA, que es un cuestionario muy similar, lo que nos pide es que también contestemos con cuál de esos enunciados me siento yo más identificado. ¿Listo? Y es para evaluar lo mismo. Digamos que tienen el mismo objetivo y el mismo fin, este tipo de pruebas. Bueno, Claudia, no sé si aquí hay preguntas antes de pronto pasar a la parte ya de las recomendaciones. Sí, señor. Por aquí nos han dejado algunas preguntas. A ver, yo veo que no se me vaya a escapar alguna. Si se me escapa, por favor, el doliente me avisa. Dice, Daisy Urbano Quintero dice: ¿dónde nos podemos formar para interpretación y análisis de pruebas? Ok, bueno, pues para contestar primero la pregunta, normalmente este tipo de pruebas son herramientas que son de exclusividad para profesionales en psicología, ya que lo que, digamos, no sé, por ahí hay un poco de ruido. Listo. Y ahí lo
los elementos de la formación del psicólogo son los que le permiten hacer esta interpretación en este tipo de instrumentos. Si bien un profesional en otra disciplina o en otra rama lo podría hacer, digamos, podría aprender a aplicar este tipo de pruebas, sobre todo un poco con más facilidad las pruebas psicométricas, que son los test o los cuestionarios. Digamos que por lo general la psicología ha ganado ahí un fuerte lugar, y es porque además de que el desarrollo histórico se ha hecho desde la psicología, se cuenta con los elementos de formación y profesionales para la interpretación correcta o más específica de los resultados de cada una de ellas. Ahora, si eres profesional en psicología o te interesa continuar aprendiendo esto, existen diferentes instituciones donde se puede aprender o profundizar un poco en determinados tipos de pruebas. Aquí en la ciudad de Cali tengo presente que hay una institución que se dedica a eso, pero realmente hay, en diferentes procesos en internet, en páginas, podemos encontrar consultorías que nos ofrecen también unos paquetes para las pruebas, digamos, más comunes relacionadas ya con la interpretación de ellas, porque ya es un estudio más profundo. Entonces, las que de pronto son un poco más fáciles de acceder son las pruebas psicométricas, porque, como les decía, están estandarizadas. Entonces, al estar estandarizadas, pues los resultados tienden a estar dentro de una escala de probabilidades estadísticas, y de alguna manera cada una de las respuestas que dan las personas que son evaluadas pues van a llevar a un resultado. No sé si contesté la pregunta. Bueno, yo creería que sí, Daisy nos dirá. Y por acá hay otra que me pareció muy buena pregunta de José Antonio Arana. Dice, ¿cuál es el sustento científico de estas pruebas? ¿Cómo se evita caer en la subjetividad del evaluador? Ok, sí, de hecho es muy buena pregunta. Lo que les podría decir es que las pruebas son desarrolladas a partir precisamente de procesos desde la psicología que han venido siendo estudios, como les decía, desde el siglo XIX, se vienen en su desarrollo. Ellas son primero probadas, verificadas, se aplican en un conjunto de muestra antes digámoslo así, de su divulgación. Tienen un grupo en el cual se prueban, y finalmente ya una vez que se miden todos estos resultados, pues estas pruebas ya salen a la luz y se empiezan a implementar. Entonces, estas pruebas, digamos, tienen un sustento investigativo fundamentado principalmente en estudios psicológicos de profesionales altamente calificados en la materia. Tanto las pruebas psicométricas como las pruebas proyectivas han sido recogidas una vez que han salido a la luz a partir de diferentes grupos de control donde han sido aplicados. Entonces, pruebas como el Macover, antes de su aplicación como se hace hoy en día o como se conoce hoy en día, fue aplicado en grupos de control donde se evaluaron cada uno de los resultados obtenidos mediante esos dibujos. Y una vez que esto se realizó, pues finalmente se obtuvo el resultado de, digámoslo así, de estandarizar el test proyectivo como lo conocemos hoy en día. Entonces, se obedece a ese fundamento, digámoslo, científico, de esa manera, y es mediante no salen de la mano de, digámoslo así, de una persona o de un individuo como tal, sino que es un estudio como tal, es un proceso investigativo que se desarrolla mediante la aplicación del mismo, y a través de lo que se obtiene mediante esos resultados en grupos de muestra, ¿sí? Entonces se estandariza su aplicación. Ok, bueno, José, tú nos dirás si estuvo resuelta tu duda. Y por acá voy dejando otra pregunta que nos deja Luz, que dice, quisiera saber qué recomendación me puedes brindar para actuar de mejor manera en una prueba de dinámica de grupo o los famosos assessment centers.
Claro, perfecto. Claro que sí, mira. eh, es otro tipo de evaluaciones que se han vuelto muy, muy comunes en los procesos de selección. Ya vamos a ir de pronto un poco recogiendo las recomendaciones finales que vamos a dar aquí en el slide que está allí compartido con ustedes. Los procesos de assessment dependen, digamos, del tipo de cargo al que estemos participando. Lo primero es que debemos diferenciar o discernir cuál es el tipo de cargo al que nos estamos postulando y por el que nos están evaluando, porque no es lo mismo participar de un proceso de assessment para un cargo administrativo que para un cargo de ventas. Entonces, lo importante o lo que te puedo decir es que sigas muy bien las instrucciones, estés muy atenta durante el proceso, ¿sí? Normalmente son diferentes tipos de o fases, tipos de etapas o fases en donde se nos pide que mediante el comportamiento o situaciones que se nos exponen, ¿sí? Al estilo de las pruebas técnicas que mencionábamos de manera inicial, porque podríamos incluso catalogar a la herramienta de Assessment Center como una prueba técnica porque nos lleva o esta nos lleva a que hagamos y desarrollemos una actividad puntual dentro de una situación expuesta en tiempo real. Entonces, sí, sigue muy bien las instrucciones, tienes que estar muy atenta a la consigna que te dan y trata de sacar lo mejor de ti, de alguna manera. O sea, si estás en un proceso como desde la parte comercial y te piden, o estás en una clínica de ventas, trata de sacar lo mejor de ti allí. Eh, Tienes que ir con mucha tranquilidad al desarrollo de la prueba, ¿sí? Prepárate de alguna manera, que es lo que le digo a todos en estos procesos cuando estamos en el proceso de preselección y sobre todo, eh, sé muy sincero en ese proceso, ¿listo? Sé muy sincero. Bueno, creo que, bueno, todos los que les respondiste la pregunta ya dijeron gracias. Entonces parece que quedamos ok con esas preguntas. Perfecto, muy bien. De pronto, entonces, para finalizar un poco el tema que estamos desarrollando el día de hoy, dejarles unas recomendaciones a todos a tener en cuenta. Aquí tenemos algunas enumeradas. Lo primero es prepararnos siempre. Vamos a ser evaluados y ser evaluados no es fácil. Vamos a encontrarnos con un conjunto de técnicas que ya vimos un poco algunas de ellas y algunos ejemplos. Pruebas proyectivas, test psicométricos, pruebas técnicas, ¿sí? Pero preparémonos para eso. Tratemos de, en lo posible, de mantener nuestra conciencia y estar muy concentrados en el proceso que estamos desarrollando, ¿listo? Entonces, cuando hagamos las pruebas, tengamos muy presente cuál es el tiempo de aplicación de cada una. Les decía que una prueba de inteligencia puede durar alrededor de 2 horas, entonces tengan en cuenta de que si tenemos un tiempo limitado para desarrollar una prueba, no debemos de pronto de quedarnos insistiendo en un tipo de repregunta que de pronto no hemos podido resolver. Continuemos adelante. Muchas veces algunas de estas pruebas no buscan el resultado como tal de que contestes bien a todos, sino cuál es tu capacidad de desarrollar el test. ¿Listo? Entonces, importantísimo eso. Adicionalmente, como les decía ahora ante la pregunta de la técnica del assessment, escuchemos atentamente las instrucciones que nos están dando para que evitemos la mayor probabilidad de errores en la prueba que estamos desarrollando. ¿Listo? Importantísimo. Si no nos queda clara la consigna de la persona que nos está entregando o nos está haciendo la aplicación de la prueba, preguntémosle. Si por el contrario la prueba es virtual, porque ya muchas de estas pruebas se están desarrollando de manera digital, son situaciones que nos han llevado a ellas, hagámoslo. Entonces, leamos nuevamente las instrucciones, ¿sí? Leamos detenidamente o atentamente qué debemos desarrollar en cada una de ellas. Adicionalmente,
bueno, les mencionaba, tengamos en cuenta el tiempo y el cumplimiento de lo estipulado, ¿sí? Lo que podemos hacer un poco es una recomendación, una técnica, revisemos rápidamente qué contiene la prueba, ¿sí? Cuántas preguntas, ¿sí? Revisemos hasta dónde va, si la prueba está, si es una batería de pruebas, si está compartida en diferentes momentos, entonces tengámoslo claro porque en esa misma medida también nosotros nos preparamos mentalmente, nos preparamos para desarrollar esa actividad, ¿listo? Importantísimo, aquí, en algunos escenarios donde hablamos de estos temas nos dicen que qué tipo de, no sé si no lo hicieron, pero siempre, generalmente, cuando hablamos de pruebas nos dicen que demos recomendaciones para contestar las pruebas. Aquí es algo, digamos, que ya tiene que ver con principios éticos y lo que les puedo decir es que es muy importante tener en cuenta que hay información mucha, como lo que pasa, hay mucha información regada en internet sobre este tipo de pruebas que son muy comunes en el mercado y al volverse más populares pues vamos a encontrar cada vez más información. Les recomiendo que tengan mucho cuidado con toda la información que encuentran en los medios virtuales, ya que cada prueba, si bien tiene una característica de que sea estandarizado para su aplicación, no quiere decir que cada empresa la aplique para los mismos fines. Cada empresa aplica este tipo de instrumentos con unas determinadas necesidades. Entonces, si de pronto las respuestas que damos están relacionadas con un determinado puesto, pero yo voy para otro cargo, muy probablemente las respuestas que yo doy para ser operario de producción van a ser muy diferentes a si de pronto yo voy a hacer guarda de seguridad, ¿sí? Yo voy a hacer o si yo voy a aplicar para un cargo de alta gerencia o un cargo directivo, si yo voy a aplicar a un cargo como analista. Seguramente lo que se nos pide allí va a ser muy diferente. Entonces, no nos fiemos de toda la información, tomemos lo que nos sirve realmente, no tanto qué debes contestar en las pruebas, sino cómo está estructurada la prueba, aspectos estructurales de cuánto tiempo dura la prueba, ¿sí? Cuántas preguntas contiene, si es un cuestionario o un test psicométrico, o si es el caso del test proyectivo, de pronto seguir las recomendaciones de qué es lo mejor para nosotros contestar allí en el sentido de cómo dibujar mejor. Lo que se pide muchas veces ni siquiera es la calidad de las respuestas, sino que se complete, digamos, el tiempo, se siga las instrucciones y se desarrolle la actividad siguiendo las instrucciones. Seamos sinceros y transparentes en eso, miren, confiemos en nosotros mismos. No existe como tal en las pruebas psicotécnicas un estándar de qué es mejor o peor, eso depende del contexto. Entonces, si nos evalúan competencias, ¿sí? Hay competencias que tenemos en desarrollo y otras no. Hay empresas que buscan, de pronto hay una empresa que busque esas competencias que yo tengo desarrolladas, pero puede ser que hay otra empresa que tiene competencias que yo no tengo desarrolladas o que de pronto están en desarrollo algunas habilidades. Entonces no tratemos de burlar la prueba porque normalmente los psicólogos cuando evaluamos cada una de estas pruebas tienen un margen de error, entonces eso nos permite a nosotros saber qué tan sincera fue la persona en el desarrollo de sus respuestas. Entonces, otra recomendación ahí, sinceridad y transparencia al contestar cada una de ellas. Por eso es importante seguir las recomendaciones que nos dan en su calificación, perdón, en su aplicación. Bien, verifiquemos que contamos con las herramientas necesarias para desarrollarlas. Muchas de estas pruebas, por lo general, si son aplicadas de manera presencial, pues nos piden que las contestemos ya sea con un lápiz o lapicero negro. Por lo general, si son las pruebas proyectivas, será un lápiz, porque en ellas tenemos la posibilidad de borrar, ya que nos está indicando que debemos dibujar. ¿Listo? Entonces, tener como las herramientas, normalmente, les digo a todos, es responsabilidad de quien evalúa brindar las herramientas necesarias para la realización de la prueba. Pero no está de más, como siempre le digo a las personas con las que trabajan en nuestros talleres, y es, sea precavido. Una persona precavida tiene menos posibilidades de que algo le falte, ¿sí? Entonces siempre va un paso adelante, es importante ir un paso adelante.
Y en este caso también es importante llevarse un lápiz, un borrador y un lapicero, si es necesario, cuando vamos a pasar por un proceso de evaluación de pruebas psicotécnicas. Evitemos las distracciones, concentrémonos, y esto sí que es importantísimo en la parte de inteligencia, pero en todas, tratemos de concentrarnos y enfocarnos en la prueba, lo mismo, el tipo de prueba que sea, si es una prueba de inteligencia, si es una prueba proyectiva, un test psicométrico, o si es una técnica Assessment Center, importantísimo estar supremamente concentrado en lo que estamos desarrollando. Y por último, evitemos en lo posible invertir más tiempo, como les decía ahora, del necesario una respuesta. Si hay una respuesta que no podemos hacer, y esto sí que pasa mucho en las pruebas de inteligencia, continuemos con la que va más adelante. Recordemos que si aquí la consigna es de tiempo, tenemos que seguir, intentar continuar con otras, y si podemos y el tiempo nos lo da, volvemos a mirar esas que de pronto nos faltan. Si en esos cuestionarios hay una que de pronto es muy difícil de contestar para nosotros porque las dos respuestas o los dos enunciados están muy similares a lo que nosotros compartimos, a nuestros valores, a nuestras creencias y a nuestra opinión, pasemos a la siguiente. Tratemos de aprovechar y optimizar ese tiempo. ¿Listo? Y bueno, eso es lo que queríamos compartirles un poco desde su agencia de empleo Confenalco Valle. No sé si existen más preguntas, Claudia. Bueno, pues yo creo que podemos abrir micrófonos los que quieran participar. Yo les estaba diciendo allí en el chat que lo que acabas de decir era vital, porque yo sí he visto que ustedes tienen la forma, o las pruebas tienen la forma de darse cuenta cuando la empresa, oíganme a mí, cuando la persona que está presentando las pruebas no está siendo del todo sincera, ¿no? Exacto. Entonces, a veces son pruebas muy largas que tienen 80 preguntas, 50 preguntas, y en la pregunta 1 te preguntan una cosa que luego, por allá en la pregunta 35, te la repiten. Y ahí si no estás contestando de verdad, muy sinceramente, pues vas a caer en esas cascaritas que ponen las pruebas. Eso así me parece importante para resaltar aquí en este tema de las pruebas psicotécnicas. No sé si alguien más tenga algo que comentar, alguna pregunta, alguna experiencia que haya tenido con pruebas psicotécnicas. Bueno, también aprovecho mientras alguien más abre el micrófono y les cuento que una vez en la universidad se realizó un proceso de selección para una empresa, una multinacional, y yo me quedé aterrada de las pruebas, la verdad, porque nunca en mi larga trayectoria laboral, porque ya tengo más de 20 años trabajando, me había encontrado con esas pruebas así. Bueno, mentira que nunca, no. Una vez en Tecnoquímica son mucho de ese estilo, de hacer pruebas de preguntas de cultura general, increíblemente. Y a veces son cosas básicas que uno sí sabe, pero también le juegan una mala pasada a los nervios, ¿no? Entonces hay que estar allí súper concentrados, como dice Carlos, y súper enfocados en lo que estamos llevando a cabo para que pues nos salga todo de la mejor manera. No sé si alguien más quiere intervenir y contarnos alguna experiencia. Y déjame decirte, Claudia, que y muy bien que cites ese ejemplo, porque precisamente ese tipo de pruebas o aplicación de esas herramientas cada vez son más comunes en procesos de selección en el área organizacional. Como yo les decía, por ejemplo, ese ejemplo que dio Claudia es muy probablemente fue un instrumento similar al WISE, ¿sí? En donde se evalúa el coeficiente intelectual a través de, es un test muy completo. Yo les soy sincero, es un test que requiere gran preparación para aplicarlo completamente, y cada vez viene siendo más aplicado. Eran inicialmente muy ceñidas estas pruebas al ámbito educativo. Hace unos años aquí en Colombia se utilizaba mucho en el ámbito educativo, pues para medir la inteligencia. De hecho, sus principios vienen desde la educación, ¿sí? Desde la psicología aplicada a la educación, pero
cada vez cobra más fuerza en las empresas y cada vez nos encontramos más en procesos de selección que se aplican este tipo de pruebas. Entonces, te van a medir razonamiento, te van a medir la forma como procesas, te van a medir la capacidad de atención, tu pensamiento lógico, tu memoria, ¿sí? La percepción a través de esos estímulos. Entonces, es muy común, es muy importante que lo tengamos en cuenta y que allí un factor que juega en importancia para nosotros es efectivamente la concentración y mantener un poco esa calma y esa tranquilidad cuando nos están siendo evaluados, porque si perdemos un poco el control, porque son pruebas complejas y a todos nos han pasado. Si perdemos un poco el control y la tranquilidad, créanme que eso puede afectar altamente el resultado y como decíamos ahora y citaba nuevamente Claudia, se va a evidenciar allí. Y la prueba es muy completa. Entonces cada vez vamos a encontrarnos con baterías de pruebas en empresas, sobre todo empresas que de pronto ya son más estructuradas, empresas más grandes, multinacionales o compañías que ya son bastante grandes en la ciudad y nos vamos a enfrentar. Todos, de alguna manera, cuando pasemos un proceso de selección, vamos a encontrarnos allí. Lo que pretenden realmente es conocernos. Recuerden eso, no se les olvide. O sea, si ustedes quieren un consejo desde mi profesión y quieren mostrar lo mejor de ustedes, háganlo en la entrevista. La entrevista es otra parte del proceso. La prueba como tal es como donde se corrobora algunos aspectos de nuestra personalidad, nuestras competencias que permiten a los trabajadores de las áreas de recursos humanos conocernos, pero de alguna manera burlar las pruebas es bastante difícil hacerlo y lo que eso nos hace es que la prueba pueda invalidarse, si se puede llamar de esa manera, puede ser un resultado no válido, entonces eso nos afectaría mayor el proceso. Y se los digo con toda la certeza del caso, muchas veces las empresas ya, la tendencia ahora no es tanto buscar que la persona se ajuste el 100% a a los contenidos específicos del cargo, sino revisar qué tanto se encuentra en proceso de desarrollo de esas habilidades, pero también cómo desde las empresas les podemos aportar a ese proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, la medición es inevitable, la vamos a encontrar, ya sea que nos apliquen alguna de estas o una batería, como en el caso de Claudia, que era una prueba mucho más completa, donde hay diferentes etapas, diferentes tipos de pruebas en una, pero no las vamos a encontrar. Y si siguen mi recomendación, estén muy tranquilos, contesten con toda la sinceridad del caso a los test. Si tienen un cuestionario, contesten de acuerdo a sus criterios, a lo que ustedes sienten, piensan, perciben. Y si tienen que dibujar, dibujen de acuerdo a lo que se les venga a la imaginación, pero sigan muy bien las instrucciones. Y si quieren sacar una muy buena impresión, aprovechen ese momento de entrevista. De acuerdo, Carlos, de acuerdo. De verdad que otra cosa que se me venía a la mente aquí también me ha tocado presentar unas pruebas y les digo este tip también súper importante para los que no se han enfrentado a este tipo de pruebas aún. Son las pruebas que te mandan por correo electrónico, ¿no? Y uno en línea, y uno a veces dice, ay, pues hasta mejor, porque voy a estar más tranquilo. Pero resulta que esas pruebas también son muy capciosas porque son demasiado largas, o sea, literal, yo creo que te puedes demorar como 2 horas, si no es que es más, haciendo las pruebas. Y aquí les viene algo que es duro de verdad para uno cuando lo está presentando, y es que te va cerrando las pruebas, ¿no? Porque eso tiene tiempos. Entonces, pues decirte algo, hacen la pregunta, no sé, son 80 preguntas, pero tú vas en las 50, te cierra el cuestionario y te pasa a la siguiente prueba y ahí te quedas. Entonces, un tip es que por nada en el mundo vayan a querer presentar esas pruebas a través del celular, porque ahí sí uno se enloquece. Siéntense con toda la tranquilidad del caso en un computador, tengan el tiempo, la tranquilidad, el espacio, que esté en silencio, o sea, que te enfoques de verdad en la prueba para que no tengas ningún problema. Porque también eso que
que dijo Carlos ahora de la invalidación de las pruebas es muy grave, porque eso prácticamente te cierra la puerta en la empresa. O sea, ya a ningún cargo o debe de pasar un tiempo larguito para que vuelvas a tener la oportunidad de poderte presentar de nuevo en algún proceso de selección y que seas tenido en cuenta. Exactamente, Claudia. Allí para precisar un poco lo que acabas de mencionar, que es fundamental, cada vez es más común este tipo de procesos, este tipo de pruebas. Hay consultorías y hay empresas ya dedicadas a hacer este tipo de pruebas, cada vez a diseñar y tecnificar más este tipo de pruebas en línea o este tipo de pruebas virtuales, que básicamente lo que hacen es coger las pruebas como las que vimos ahora, los cuestionarios, las pruebas psicométricas, y llevarlas a la virtualidad. Entonces, esto implica también, de alguna manera, seguir ese tipo de recomendaciones, leer muy bien las instrucciones. Por lo general, como decía Claudia, este tipo de pruebas tienen unos tiempos para su calificación y en algunos casos no te permite regresar a contestar o a rectificar la respuesta anterior. Entonces, es muy importante la consigna aquí. ¿Qué nos dice de cómo se va a desarrollar la prueba o la evaluación que nos están aplicando y que nos están haciendo? Eso es fundamental. Y la disposición que debemos tener, miren, realmente así no lo hagan de manera virtual, para todos ustedes que se van a afrontar este tipo de situaciones, busquen el espacio, hagan de cuenta cuando ustedes les envíen esas pruebas que ustedes tienen, que ustedes van allá presencialmente, si es virtual, pero hagan de cuenta que van presencialmente al sitio y ustedes se tienen que concentrar completamente allí como si les entregaran todo en físico y tienen que dedicarle el tiempo a eso. O sea, la concentración sobre lo que están haciendo debe ser igual que si lo hiciéramos en físico en este tipo de pruebas virtuales, porque pues imagínense, la virtualidad lo que ha permitido es este tipo de interacciones como estas, cosas muy positivas, como poder dar capacitaciones, encontrarnos aquí en estos espacios sin vernos, digamos, en sitio, como normalmente lo hacíamos. Pero, por otro lado, el mal uso de esto, por ejemplo, imagínense una batería de pruebas, que es así como se llama cuando nos envían un conjunto de pruebas en una, que nos llega un enlace, ingresamos a un aplicativo y allí dice X cantidad de test y tenemos que ir haciendo uno por uno. Así se llama eso, batería de pruebas. Y que de repente no, pues lo hagamos ahí en la calle o que nos vamos de rumba o nos vamos a una discoteca y estemos haciendo esto. Créanme que al no tener la concentración, la disposición y el espacio adecuado para que seamos evaluados, pues esto también va a afectar el resultado. Esto lo requiere y de verdad a todos les doy ese tip, esa recomendación. Así sea una prueba virtual, dedíquenle el espacio, sigan las mismas recomendaciones, hagan de cuenta que son en físico y que ustedes tienen que dedicarle el tiempo a eso, traten de hacerlo, pues buscar un espacio privado para desarrollar esta actividad. Y sobre todo miren, una vez me pasó en tiempos acordes, donde también nosotros podamos fluir adecuadamente para el desarrollo de esa actividad. Una vez me pasó que por temas laborales estaba en un proceso de selección, me enviaron una batería de pruebas, era una multinacional, pucha, era una prueba grandísima, muy completa, y me cogió una hora muy tarde de desarrollo y créanme que no la logré hacer, no la logré completar porque no estaba, digamos, completamente enfocado personalmente para su desarrollo, ¿sí? Entonces, pues el resultado no fue muy positivo para mí. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad, por esta charla. Yo creo que es súper importante que conozcamos de este tema de las pruebas psicotécnicas y prepararnos. Los invito a que de verdad se preparen porque uno nunca sabe con qué pruebas le van a salir en las empresas. Y cada día están más innovadoras en el tema de las pruebas. Entonces es mejor llegar preparado, llegar tranquilo y ante todo ser tú mismo, estar seguro de lo que vas a responder. Por ahí Carolina nos está dejando un mensajito que dice, es muy importante todo lo que nos han mencionado para tenerlo en cuenta.
Con muchísimo gusto, Carolina, de verdad con mucho cariño hacemos estos espacios para ustedes porque lo que queremos con Ubícate es que mejoren la competitividad en sus procesos de selección, en los procesos de selección en los que participen y pues que ojalá queden seleccionados, por supuesto. Entonces, no sé si alguien más tenga algo que decir, algo que contarnos, una pregunta. Y si no, pues entonces para darle las gracias a Carlos por estar aquí y a Confenalco Valle de la Gente, ¿verdad? Sí, la agencia de empleo de Confenalco Valle de la Gente. ¿Alguien que quiera intervenir? Les recomiendo, por favor, que de verdad nos ayuden con su opinión. Es muy importante para nosotros conocer cómo les fue en la charla y qué podemos mejorar, porque este espacio es de ustedes, les pertenece a ustedes son los dueños, mejor dicho, ustedes mandan. Entonces, bueno, Luz, yo quiero agradecer por la conferencia. Pues sí, yo estoy acá en Bogotá y yo trabajo para Compensar, y sí, claro, he pasado por una cantidad de pruebas. Los filtros, pues para uno, digamos que ascender de cargo a cargo son bastante complejos. Entonces, pues cada vez que uno se presenta a un proceso de selección, aprende uno bastante a medirse uno mismo y a sí mismo a mirar también, pues, todo lo que va saliendo nuevo. Entonces, sí, pues me interesó bastante inscribirme a esta conferencia como para refrescar también y estar preparada, porque obviamente las oportunidades se van dando y pues tiene que uno estar siempre a la vanguardia. Entonces, muy agradecida, Carlos Andrés, por aportarnos tu conocimiento, y también a Claudia por estos espacios. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Con mucho gusto, Luz. Y lo que dice Luz también es muy cierto. O sea, uno así esté trabajando, no desaprovechen las oportunidades para participar en procesos de selección, porque eso les va mostrando y es como un aprendizaje para ustedes, para que se vayan preparando y vayan conociendo qué está pasando hoy en día en el mercado. No desaprovechen de verdad ningún proceso de selección. A veces he escuchado gente que dice, no, yo no voy al proceso de selección, o las empresas nos dicen, no, es que citamos a 5 egresados y llegaron 2. Imagínense, entonces uno dice, no, es de verdad, no está bien desaprovechar esas oportunidades porque son para el crecimiento de todos. Carlos, cuéntanos. Así es, Claudia. Definitivamente, cada vez el tema de la selección va en un proceso de desarrollo, y esa recomendación que acabas de mencionar es supremamente importante, y ojalá todos los profesionales nos la llevemos siempre muy presente, y es que siempre debemos de estar continuamente actualizándonos, porque así como nosotros mediante nuestras experiencias de trabajo vamos adquiriendo conocimientos, o mediante nuestra cualificación a través de la educación, vamos adquiriendo también conocimientos y vamos desarrollando competencias. De esa misma manera, los procesos de selección de personal cada vez se van tecnificando más, ¿sí? De la mano de la tecnología, como está ocurriendo ahora. Créanme que cada vez existen más herramientas para evaluar al personal. Ahí de pronto para otro espacio podríamos abordar el tipo de herramientas. Ahí, desde reclutamiento hasta la misma entrevista se ha desarrollado increíblemente con la tecnología. Incluso hay procesos de entrevista que ya no se desarrollan con el psicólogo de frente, sino con un programa. Y el programa en definitiva te va a actualizar. El programa te entrega el informe a ti como psicólogo, en mi caso a mí como psicólogo, me entrega el informe de la persona y de las apreciaciones y ya un pequeño perfil, y casi que te hacen gran parte del trabajo de filtro inicial del proceso, y tú llegas ya es con los candidatos más ajustados a lo que está buscando el cargo. Entonces cada vez se va desarrollando más esto, cada vez tecnificamos mejor, cada vez mejoramos mejor en los procesos. Como les decía ahora, hay pruebas que de pronto van quedando relegadas, como el 16PF, es una prueba que fue muy fuerte hace unos 10 años o menos, aproximadamente, máximo unos 10 años, fue una prueba muy fuerte en selección, y que yo me la encontraba en toda parte, en todas las empresas,
siempre te aplicaban la prueba, además que es una prueba bastante extensa, entonces, pues, pucha, a uno le entregaban esa prueba y uno decía, miércoles, esto tan largo. Y además que no era la única, porque te entregaban un paquete de pruebas. Pero cada vez esto se va tecnificando más, así como hay pruebas que van quedando un poco relegadas en su aplicación, van llegando nuevas, ¿sí? De esa misma medida, actualizarnos, a veces a mí me ha pasado que he dejado de participar en procesos y cuando vuelvo veo que, uy, pucha, ya están haciendo este tipo de evaluaciones, ya se está aplicando baterías tipo Waze para evaluar todo tipo de cargos, sobre todo en cargos ya de un perfil un poco más alto, ¿sí? Cargos de un perfil un poco más alto, de profesionales hacia arriba o ya de mandos medios hacia arriba se les está evaluando con baterías de inteligencia también. Entonces, muy importante mantener siempre actualizados. Y por eso muy importante también estos espacios donde podamos compartirles nosotros desde la Agencia de Empleo Confenalco Valle de la gente estas experiencias que tenemos desde la parte de empleabilidad, pero también compartir con ustedes desde esa parte académica, de cómo ustedes están recibiendo, cómo están llegando a ese mercado laboral, cómo lo están encontrando, qué tipo de pruebas, qué evaluaciones, ¿sí? De acuerdo, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Carlos, de nuevo. Y a Confenalco, pues, muy amables. Que tengan excelente noche. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación a todos y por su participación. Y bueno, esperamos nuevamente estar en otros espacios y bien en este tema o otros temas que podamos compartir con ustedes. Claro que sí, nos vemos pronto, Carlos. Chao, chao. Acuérdense que tenemos feria laboral para que se inscriban, todavía están a tiempo. Les voy a dejar el enlace por aquí para que se inscriban, que va a estar muy, muy chévere. Es una feria laboral 100% virtual y digital. Ahí encuentran toda la información. Todos son bienvenidos a participar y a registrarse. Que estén muy bien. Buenas noches.